Bueno, voy a comenzar con la introducción al trading. Voy a hacer una serie de directos y videos que van a quedar subidos en YouTube. Con pues digamos lo básico para poder hacer trading, en mi caso, trading de criptomonedas. Hoy voy a empezar con el tema de las velas japonesas. Es un tema introductorio. La intención es que aparte de ver este video, pues comiencen a leer un poco más de cómo interpretarlas. Hay muchas formas de interpretar unas velas japonesas. Aquí vamos a ver unas pocas. Es como para introducirnos en el tema. Trading con velas japonesas. El trading con velas japonesas utiliza la interpretación de los precios en los mercados financieros para intentar predecir qué va a ocurrir. Para ello, existe una gran variedad de patrones de velas japonesas que pueden aprender a identificar fácilmente. ¿Qué son las velas japonesas? Las velas japonesas o candlesticks son una representación gráfica del precio del mercado financiero en forma de velas. Representan la acción del precio durante un periodo de tiempo establecido. Está compuesto por cuerpo y dos mechas. ¿A qué se refiere por un tiempo establecido? Pueden ser velas de 15 minutos, 30 minutos, una hora, 2 horas, 4 horas, un día, una semana, un mes, incluso un año se podría validar. Pero digamos que ya dependiendo del tiempo, pues ya varía la interpretación de esas velas. Por lo general lo que llamamos la vela diaria, la vela semanal, la vela mensual, la vela horaria, la vela de 15 minutos, eso es lo que se puede visualizar. Componentes de la vela japonesa. Las velas japonesas tienen las siguientes partes. El cuerpo. El cuerpo de una vela japonesa es la parte más gruesa con color. Si lo pueden detallar acá, es la parte más gruesa con color. Es tanto aquí, en esta vela que vemos ascendente, como en esta que vemos aquí descendente. Que nos indica la variación entre el precio de apertura. Apertura siempre va a ser para las velas ascendentes, va a ser en la parte inferior y va a cerrar en la parte superior. Y para cuando es una vela roja, la apertura va a ser en la parte superior y el cierre va a ser en la parte inferior. Entonces eso es a lo que corresponde como tal el cuerpo. Entonces la apertura y el cierre del activo en cuestión. Listo. Componentes de las velas japonesas. Continuemos. La mecha o cola, que ya es esta tirita larga que vemos aquí. Estas dos tiritas que vemos aquí. La mecha o cola de las velas japonesas es la línea superior e inferior del cuerpo de la vela, que representa todo el recorrido del precio durante el marco temporal específico, indicando los máximos y los mínimos. ¿Esto a qué se refiere? Que la vela por ejemplo acá esta vela de aquí, tiene una apertura aquí en este punto. Permítanme un segundo, que olvidé hacer algo. Voy a cerrar estas posiciones porque si no eso después no tengo control. Acá estoy haciendo como una revisión de una gráfica de un activo de criptos que es el AXS. Qué pena ahí por la interrupción, pero es que si la dejo abierta después termino palmando plática. Bueno, entonces continuamos acá. Entonces estábamos en el tema del cierre de cómo se identificaban las mechas. Entonces, la apertura se da en este punto, un ejemplo, pero en un momento tiró a la baja. Entonces, la vela va a ir bajando acá, entonces la mecha me va a quedar acá marcada. Pero remontó y subió hasta por acá. Luego subió hasta por acá, pero volvió a bajar hasta por acá. Entonces, se da la apertura, la mecha puede tanto bajar como subir. Esta mecha nos va a indicar lo máximo que bajó, el mínimo a lo que bajó y el máximo a lo que subió. Creo que se entiende. Entonces va hasta aquí este punto, ya aquí se genera el cierre, subió hasta este punto en el periodo de tiempo en el que se haya dado, sean 15 minutos, una hora, dependiendo de la temporalidad que estén manejando. Y mismo caso para una de baja. Entonces acá la apertura se dio en este momento, bajó, tendió a subir por algún momento de esos 15 minutos o esa hora, depende de la temporalidad, y volvió a bajar a su mínimo. Y después se recuperó un poco y dejó las mechas que vemos en cada uno de los extremos.
En función de la longitud de la mecha podremos determinar si la tendencia del mercado es fuerte o se está debilitando. Una vela japonesa con mecha larga nos indica una posible reversión en la tendencia del mercado. ¿Esto a qué se refiere? Que si la vela japonesa tiene una flecha muy larga, digamos que por acá, no sé, pumpeó hasta por acá, pero se devolvió a la mitad del recorrido, nos indica que es posible que se reverse el mercado y que la próxima vela sea hacia abajo, o que esté confirmando una subida. Vuelve y retrocede y en la próxima veladera pues nos vamos a dar cuenta de qué es lo que está pasando realmente. Pero cuando la mecha es muy larga, posiblemente tengamos un pequeño reverso en la siguiente vela, según la temporalidad que manejemos. Una vela japonesa con mecha corta, una vela japonesa con mecha larga nos indica una posible reversión en la tendencia del mercado. Una vela japonesa con mecha corta nos indica fuerza en la tendencia. Entonces, por ejemplo, si acá la mecha llega hasta este punto de aquí y vemos que también el cuerpo tapa casi toda la mecha, muy posiblemente la próxima vela vaya a ir hacia arriba. Es como lo básico de la interpretación de las velas. Entonces, si yo tengo una vela de 15 minutos que me llega hasta este tope, posiblemente la próxima vaya hacia arriba. Yo diría que, bueno, digamos que estoy diciendo números hacia el aire. El 80% de las veces va a ir hacia arriba si el techo está justo donde está la mecha. O sea, la mecha no se ve, sino cierra justamente acá. O es muy corta, o sea, está muy cerca de cortar la mecha. Entonces va a seguir yendo hacia arriba. Más adelante profundizaremos en la interpretación de las velas japonesas y los patrones más típicos de los gráficos. El color. El color de la vela japonesa permite identificar si es alcista o es bajista. Por obvias razones, alcista sería la vela verde y la bajista sería la vela roja. Hablando de velas en específico, no quiere decir que porque tengamos una pequeña vela roja, el canal de la gráfica total esté bajista. No, estamos hablando específicamente de la vela. Es decir, si el precio ha aumentado o disminuido, esto se puede personalizar según las preferencias del trader. En nuestros ejemplos utilizaremos el color azul para las velas alcistas y el color rojo para velas bajistas, verde y rojo. Con la capacidad de ser usando en varias temporalidades, H1, D1, etc., el gráfico de trading con velas japonesas nos aporta 4 datos fundamentales en esa temporalidad elegida. Precio de apertura, el precio en el que está la apertura de la vela. Después del cierre de la vela anterior, empieza a forzarse una nueva, siendo el punto de inicio el nivel de cierre de la vela anterior. Ese es el precio de apertura en una vela japonesa. Puede haber excepciones si hay un gap en el mercado. ¿Qué es un gap en el mercado? Que por ejemplo, yo tengo aquí, veo que cierra aquí mi vela, pero la vela de la siguiente hora arranca por acá o arranca por acá arriba, o sea, no le dio continuidad a esta. Cuando ustedes vean ese tipo de velas que tienen un gap, les sugiero no operar sobre ese mercado, porque quiere decir que no tiene un tráfico constante. O sea, hay un hueco en que nadie compra y nadie vende. Ese tipo de gráficas no son muy buenas para el trading y sobre todo para el scalping. ¿Por qué? Porque tienen muchos vacíos. Entonces, el vacío puede tanto ustedes abren, no sé, abren una posición aquí en el cierre de la vela anterior porque ven que la tendencia está alcista, entonces quieren abrir un long, por ejemplo, y les gapea por acá. Entonces ustedes no tuvieron tiempo ni de poner un stop para reducir pérdidas, o por acá, o que se les suba por acá de una, y ustedes de pronto tengan un take profit de, no sé, muy a la mitad, y no les tome ese take profit porque la vela no fue constante, entonces nunca hizo el recorrido en esa posición. Entonces digamos que ahí se bloquea un poco el mercado. Entonces cuando ustedes vean gráficas que no sean continuas, sugiero no operarlas. Listo. Continuemos. Precio de cierre. El precio de cierre es el nivel más alto del cuerpo de la vela japonesa. Si esta es alcista, en el caso de que sea bajista, será el punto más bajo en el cuerpo. A partir de ese nivel, en condiciones normales, comienza la siguiente vela. Precio máximo.
El precio máximo de una vela japonesa es el nivel más alto alcanzado por el precio en el intervalo de tiempo en cuestión. El precio oscila y marca un máximo en el extremo de la mecha. Es menos visible cuando el precio se encuentra en el extremo superior de la vela. Por acá. Máximos, mínimos. Aquí está bien explicado. Precio mínimo. El precio mínimo es el nivel más bajo alcanzado por el precio en el intervalo de tiempo en cuestión. El precio oscila y marca un movimiento en el extremo de la mecha. Es menos visible cuando el precio de cierre se encuentra en el extremo inferior de la vela. En la siguiente imagen vemos cómo interpretar las velas japonesas. Al cerrar el precio por encima del precio de apertura, la vela verde. Y si el precio de cierre es inferior al precio de la apertura, se crea una vela roja. Digamos que es muy sencillo la interpretación. Si yo inicio mi precio de apertura con un precio 10 y termina en 15, el cierre va a ser una vela alcista. Si yo inicio con un precio de apertura de 10 y cierra en 8, va a ser una vela bajista. Digamos que por ese lado es sencillo el tema. ¿Cómo interpretar las velas japonesas? La señal dada por la vela japonesa representa una señal de tendencia alcista o una señal de tendencia bajista. Las velas japonesas muestran muy bien el movimiento del precio en el mercado, con su tamaño, así como la distancia entre el precio máximo y el mínimo. Al observar las velas japonesas en un gráfico de trading, los traders pueden identificar la fuerza de la tendencia. Este tipo de gráficos permiten un mayor análisis. El trader puede darse cuenta más fácilmente de la tendencia del mercado al observar la longitud, el color, los diferentes patrones de velas japonesas. La longitud de la mecha de una vela japonesa muestra el punto más alto y el punto más bajo alcanzado por el precio del activo a analizar durante el periodo de tiempo elegido. Si vemos mechas largas en partes superiores de las velas azules alcistas, durante una tendencia alcista, esto puede indicar que el mercado se está quedando sin fuerza y que pronto se producirá una nueva tendencia. Si observamos las mechas largas en la parte inferior de las velas rojas, es una tendencia bajista. Podemos esperar que la tendencia se invierta. El análisis de la longitud de la mecha en relación con la vela japonesa es importante porque puede dar una imagen de la fuerza de la señal. Es importante saber que la parte superior de la vela es una resistencia y la parte inferior es un soporte. Cuando más grande es la vela, más importantes son los soportes y las resistencias dibujadas respectivamente por la parte superior y la parte inferior de la vela. Aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces, disculpen, okay. Entonces aquí vamos a ver que hay tres velas que son alcistas, donde se marca la resistencia por el cruce de esas tres velas. Se podría decir que en la parte más baja, o sea, en la parte donde más estuvo el precio. Y si ven, inicia en una vela supremamente larga, que es esta que está acá. Entonces, esta me da la base y yo la trazo según las siguientes dos velas alcistas que se me presenten. Si ven, aquí está la línea sobre la mecha, o sea, el punto máximo de la mecha de la tercera vela alcista. Y para el caso de los soportes es casi exactamente lo mismo. Vemos una vela prolongada, vemos una vela aquí prolongada, donde se marca el inicio de un soporte y el cierre en las siguientes tres velas. Entonces acá ya tenemos un soporte fuerte en las siguientes tres velas bajistas. Mismo caso aquí, se ve. Ya no es una vela tan prolongada, pero sí ya digamos que se ve una tendencia con las tres velas que llegaron más lejos. Entonces ya se ve una tendencia de hasta dónde está llegando el precio. Entonces aquí llegó, bajó, rebotó hasta aquí. Aquí bajó, rebotó hasta aquí. Aquí bajó, rebotó hasta aquí.
Entonces, este soporte ya es un soporte muy fuerte, entonces por lo general cuando llega a este punto, vuelve y para arriba. Llega a este punto, para arriba. Entonces, aquí cuando veamos este tipo de situaciones, lo que se sugiere normalmente es abrir de pronto un long. Entonces, aquí está long hasta aquí. Aquí pues se ve un mini techo sin resistencia, porque no tenemos donde marcar aquí una resistencia más o menos fuerte. Sí inicia una vela larga, pero vemos acá un bajón bastante fuerte. Entonces, ahí a la medida cómo nos podemos apoyar. Si yo veo que acá hay, no sé, aquí podríamos marcar alguna otra. Sí, acá podríamos marcar una pequeña resistencia, yo creo, en este punto atrás. A partir de este punto, yo creo, aquí tenemos una vela más o menos larga que llega hasta aquí. Aquí podríamos marcarnos un mini soporte aquí en este punto, una mini resistencia aquí en este punto. Entonces, si por ejemplo yo llego acá, abro el short acá, llega a este punto que les indico aquí, sobrepasa, entonces yo coloco mi stop loss, ya con take profit aquí, ya sé que este punto no va a bajar más, lo coloco un poquito por debajo. Con eso, si el precio llega y pega un brinco para abajo, pues no voy a obtener toda la ganancia de lo que llegó hasta acá, pero sí por lo menos la mitad del recorrido, en caso de que yo haya abierto el short aquí. Digamos que es como una pequeña interpretación ahí a lo que serían soportes y resistencias, pero pues digamos que eso es muy básico lo que les estoy comentando. Ya más adelante, o sea, en los próximos directos que hagan, vamos a ver cositas como más complejas, inclusive podrían ser operaciones en directo o este tipo de situaciones. Marco temporal de las velas en trading. Las velas japonesas se usan en diferentes marcos temporales. Técnicamente, si ponemos el gráfico de las velas japonesas en un periodo de 30 minutos, cada vela se formará después de 30 minutos de negociación en el mercado. De manera similar, si el gráfico se establece en un periodo de 15 minutos, cada vela tardará 15 minutos en formarse, que fue lo que hablé al principio. Entonces, ustedes pueden manejar la temporalidad que quieran. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, dependiendo cuál sea su estrategia de trading. 1 hora, 4 horas, 2 horas, 12 horas, 24, un día ya, una semana, depende de la temporalidad que quieran manejar. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se vería una vela en una temporalidad de media hora y otra en una temporalidad de 5 minutos. Entonces, por ejemplo, esta de acá es de 5 minutos. Entonces, en una temporalidad de 5 minutos vemos que acá hay una vela bajista y las siguientes 5 velas son alcistas. Entonces, el precio de apertura de esta vela de 5 minutos empieza acá y termina acá. Después de los 5 minutos, otra acá, otra acá. Si tuviéramos la misma gráfica y quisiéramos una temporalidad de 30 minutos, sería esta. Me toma la apertura de aquí abajo y el cierre de aquí arriba. ¿Sí? Independientemente de que la siguiente vela haya bajado un poquito y el cuerpo de hasta acá arriba, aunque bueno, ahí inició en un momento. Independientemente de que acá de pronto vuelva a bajar un poco, se dio una vela por debajo y luego por encima, siempre el cuerpo va a ser en la apertura de la primera vela de 5 minutos y en la última de 5 minutos. Espero se entienda. Listo. Vamos a hablar ahora de los 8 patrones de velas japonesas más importantes. Hay muchísimos, pero digamos que estos son como los básicos. Las velas doji. Las velas doji es la única vela japonesa que no tiene cuerpo. El precio de apertura y cierre de la vela es igual o muy cercano entre sí, por lo que aparece un símbolo semejante a una cruz. Aquí no sé si se alcanza a ver, es una línea casi que ni se denota, o sea, es una línea muy pequeña de cuerpo y el resto es una mecha, o sea, es mucho más largo la mecha, son muy corticas. Esta vela puede aparecer tanto en un mercado alcista como bajista. La aparición de una vela doji muestra una indecisión en cuanto a la dirección del mercado. Bueno, ahí ya en la siguiente imagen la estamos viendo. Las velas doji son una señal neutra de indecisión, por lo que habrá que observar otros patrones de velas japonesas para determinar la dirección del mercado. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes ven una vela doji en el mercado, es mejor que no abran ninguna operativa.
tienen que esperar la siguiente. Si es una vela, si están en temporales de una hora, es muy raro que se dé esto, o sea, que esté tan apretada, pero se puede dar. Entonces quiere decir que el mercado está muy indeciso o tiene muy poco volumen y lo que se vendió en ese periodo de tiempo fue muy poco y mantuvo el precio en ese rango. Entonces cuando veamos este tipo de velas no abramos operaciones. La vela Marubosu, la vela japonesa de impulso que refleja un fuerte impulso, como la vela Marubosu, a menudo aparece en los niveles de soporte y resistencia, que eran los que marcábamos al inicio. Una vela de Maruboshi es una vela japonesa sólida, que casi no tiene mecha. Este tipo de vela ofrece una fuerte señal de tendencia. Cuanto más grande es la vela, mayor es la señal, porque una vela japonesa de Maruboshi establece un umbral alto de soporte y resistencia. Maruboshi significa calvo en japonés. Entonces, ¿cómo la interpretamos? Una vela Maruboshi se da como, digamos, una vela alcista. Vamos a poner un momentico acá el Trading View, porque en esta imagen casi no se alcanza a denotar muy bien. Busquemos aquí una vela calva. A ver si tenemos alguna por acá. Es casi como esta que vemos acá. Tiene un pelito, una mecha muy pequeñita, o no la tiene, o sea, está totalmente calvo. Puede que sea muy diminuta o que sea totalmente plana. Veamos dos ejemplos de las velas Maruboshi. Bueno, acá hay dos ejemplos en la banda, pero no se alcanza a ver. Aquí es una vela con cuerpo, pero no tiene mechas. Acá se ve una vela Maruboshi azul que aparece en una tendencia alcista, significa una posible continuación de la tendencia. Entonces, si yo tengo una vela alcista, donde aquí corta, es una posible continuidad de la tendencia. Entonces yo tengo esta vela larga, lo posible es que siga hacia arriba. Pero si se dan cuenta, aquí bajó. Creo que el ejemplo es mejor acá. Acá en este de acá. Entonces se cierra totalmente y va hacia arriba. O sea, sería una tendencia alcista. O sea, es una posible continuación de la tendencia. Vean que aquí lo dice claro. Es una posible continuación de la tendencia. No quiere decir que por ley va a hacer eso. Pero en el mayor de los casos lo hace. Aquí también podemos ver un ejemplo de un gap en el mercado, que es un momento en que el precio está acá y sube acá de un momento a otro. ¿Por qué? Porque seguramente no hay órdenes de compra o de venta, y ya cuando vuelve una orden, vuelve por acá, a este precio. Y dice, bueno, pero ¿qué pasó? Esas situaciones para el trading de criptomonedas no suele pasar, o sea, es muy raro que ocurra. Pero si ustedes se van a meter a una cripto que tenga muchos gaps, van a perder plata. Si ganan es porque tienen mucha suerte. Pero gaps, cuando vean un gap, no se metan ahí. Una vela Maruboshi roja, una azul que aparece en una tendencia bajista, puede significar el final o la reversión de la tendencia actual. ¿Esto a qué se refiere? Ahora sí vamos a este ejemplo acá. Que aquí abajo, mi base, la base de la vela, es donde inició. Y está totalmente ahí. O sea, nunca bajó acá. Pero llegó hasta acá arriba. La mecha de pronto llegó hasta por acá, bajó por acá. Entonces quiere decir que el precio aguantó hasta ahí y posiblemente vaya a bajar porque de ahí no va a subir más. Entonces da la vela hacia abajo. Una vela Maruboshi roja que aparece en una tendencia bajista confirma la posible continuación de una tendencia bajista de Forex. Bueno, ahí dice de Forex, pero esto aplica no solamente para ese tipo de trading. Entonces, llega acá. A ver, acá no tenemos es que aquí no tenemos una bajista. Digamos que corta por acá. No, corta aquí arriba. O sea, es totalmente calva acá arriba. No hay una mecha como tal. Y empieza a bajar. Pum, 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 pum. Es lo más posible es que vuelva a bajar más. Una vela Maruboshi roja que aparece en una tendencia alcista indica una posible reversión de la tendencia. ¿A qué se refiere esto? Que llega y baja. ¡Prrrún!
y ustedes ven que retrocede. Entonces la mecha queda una mecha así larga como la que está acá. Entonces, ¿qué es lo que puede querer decir esta mecha larga? Y acá que esté plana, que brum, el precio va a subir un poco. No sabemos si mucho o poco, pero lo más posible es que la tendencia se reverse. Vela martillo. El elemento más importante de las velas japonesas, martillo, se encuentra en su mecha inferior, que generalmente representa al menos el doble de la longitud del cuerpo de la vela. Aparecen en tendencias bajistas. ¿Cómo interpretamos una vela japonesa de martillo? El martillo, hammer en inglés, es una señal alcista que aparece al final de una tendencia bajista a corto plazo. ¿Esto a qué se refiere? Que por ejemplo acá yo tengo un cuerpo como este de acá, pero la mecha es el doble de larga o un poco más de larga que el cuerpo en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que es una tendencia a que llega acá al techo, va, pum, va a ir para abajo. ¿Por qué? Porque la mecha aquí es muy corta. ¿Sí? O sea, llegó y bajo, pues se recupera un poquito acá, pero lo más posible es que pum para abajo un poquito. Tipo de patrón, cambio de tendencia, futura tendencia alcista. Vela japonesa, martillo invertido. Y como su nombre lo indica, la vela japonesa de martillo invertido tiene la misma silueta que la vista en el apartado anterior, pero la diferencia es que es simétricamente opuesta. Significa que la mecha larga que caracteriza al martillo esta vez es la superior, o sea, aquí. La que se encuentra sobre el cuerpo. Esta señal pertenece fiel al martillo y también indica una posible señal alcista. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que bueno, listo, estamos acá en bajada, baja un poco, baja un poco. Aquí el cuerpo, si se dan cuenta, sube. O sea, acá se empieza a marcar acá se marcaría una vela azul, pero retrocedió en algún momento y volvió a ser vela roja. Y aquí abajo, totalmente, o sea, no tiene mecha. También es una vela calva, por decirlo de alguna manera. Llegó acá, tan, calva, pero, o sea, lo mínimo que estuvo es hasta el final donde estuvo el cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente las próximas velas vayan a ser alcistas. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de dibujo acá, que llega y sube, vuelve y baja, sostiene acá y la mecha no baja y no muestra una mecha por debajo de la base de la vela, lo más posible es que prum, va a ir hacia arriba. Lo más probable, ¿no? Siempre tengan en cuenta eso. Estos son cuestiones de probabilidad. Puede que haga un movimiento invertido. Entonces, por eso siempre es bueno que listo. Ustedes ya encontraron su vela de martillo invertido. Pongan el stop un poquito debajo acá. O sea, lo más ajustado que puedan y pues lo que su riesgo les permita. O sea, lo máximo que ustedes puedan arriesgar a perder. Entonces ahí comienza la tendencia alcista. Siempre es una probabilidad, no siempre va a pasar esto. En la mayoría de las veces va a pasar, en otras va a coger acá, va a bajar acá y ¡brum! Puede seguir bajando en la siguiente vela. Vela del hombre colgado. La figura del hombre colgado es también una vela japonesa martillo. La única diferencia es que el ahorcado aparece en una tendencia alcista en lugar de bajista como el martillo. Esta vela alerta sobre el posible final de la tendencia alcista actual, por lo que a menudo puede anticipar una reversión de la tendencia. Tipo de patrón, cambio de tendencia. Futura tendencia bajista. Aquí la podemos ver, si se dan cuenta, en este caso es el inverso de la que estábamos viendo del martillo. El cuerpo es mucho más largo que la mecha. ¿Si lo ven acá? Una tendencia bajista. Tan. Mecha larga, tan, va a seguir bajando. Que ya la siguiente si es un poco más corta, listo, puede que rebote. Pero por lo general estas mechas largas que tienen, estas mechas que son largas, pero el cuerpo es mucho más amplio, por lo general van a ir hacia abajo.
Listo. Continuamos acá. Vela envolvente o engulfing. Este modelo de vela japonesa es uno de los patrones líderes del mercado de divisas. Este tipo de figura se compone de dos velas y puede ser tanto bajista como alcista. Representa una reversión de la tendencia a corto plazo o continúa de esta en función del tipo que sea y donde se encuentre. Miremosla acá. Envolvente alcista. Esta es una vela envolvente alcista. La vela japonesa engulfing envolvente es alcista si está formada por una vela roja, seguida por una vela azul más larga cuyo precio de cierre es superior y el de apertura inferior al de la vela anterior. Por lo tanto, la vela japonesa envolvente alcista está formada por dos velas. La segunda vela es siempre más grande que la primera y es una vela alcista. Tipo de patrón, cambio de tendencia, futura de la tendencia va a ser alcista. Entonces un ejemplo acá. Aquí vemos una vela roja y se repite una vela bastante similar hacia arriba. Aquí por lo general va a ir hacia arriba. Por lo general. Y a la inversa. Si ustedes ven que va subiendo, se muestra acá una vela roja del mismo tamaño, va a ir hacia abajo. Pero generalmente cuando sucede esto o sea, nos referimos al alcista. Ahorita vamos a ver el otro ejemplo. Entonces, vela envolvente bajista. Entonces a la inversa. Tan, cuerpo, pum, hacia abajo. ¿La ven? Acá en este punto, pum, hacia abajo. Vean la gráfica total. O sea, puede que acá ya pumpeado un poquito, pero pum, para abajo. Es exactamente lo mismo, solo que al contrario. El patrón piercing. El patrón piercing está formado con dos velas, una bajista y una alcista. Esta señal llega cuando la segunda vela alcista cierra por encima de la mitad de la primera vela bajista. Esta llegó hasta acá. Bueno, acá no sé cómo se formó al inicio de esta vela. Esta gráfica está un poco extraña, pero bueno, digamos que inició acá, subió hasta acá, se cerró en la mitad, bajó, subió, se cerró en la mitad, pero pum, tiró para arriba. Entonces la tendencia es alcista. Patrón cubierta de nube oscura. En este patrón encontraremos vela 1 azul, vela 2 roja. Su precio de apertura es superior al precio de cierre anterior. ¿Sí lo vemos acá? Que esto pues por lo general en las criptos no se da porque es un mercado muy constante. Pero si ven, inicia la vela acá. Es como un mini, se podría decir que es un gap por unos cuantos segundos. Entonces, su precio de apertura es superior al precio del cierre anterior. Por otro lado, el precio de cierre de la vela roja será por debajo de la mitad del cuerpo de la vela azul. Ten cuidado, la segunda vela no se cierra debajo del cuerpo de la primera vela. ¿Sí ven? Cierra por encima de esta. Aparece en tendencia alcista e indica una reversión de la tendencia. Tipo de patrón, cambio de tendencia. Futura tendencia, bajista. Digamos que ahí es el cierre. Ahí vimos varios tipos. Agradezco la atención prestada para las personas que vayan a ver el video que va a quedar grabado. Pues digamos que ya, cualquier pregunta pueden hacerla en los comentarios. Si quieren preguntar algo en específico que no hayan entendido, igualmente lo pueden hacer ahí en los comentarios. Pues ya.